cuenta daros cuenta que lo que es la educación física, INEF, la carrera de INEF, no se crea hasta los años 70. Parece así como un poco incongruente, ¿no? O sea, tienes que proteger y garantizar los derechos ciudadanos y tienes la posibilidad de utilizar la fuerza contra ellos, ¿no? Bienvenidos a Escorizer Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Escorizer Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Y en esa época, si todos estabais centrados en una institución conjunta, ¿no?, habría mucha influencia de unos deportes con otros. Sí, la gente era monodeporte como ahora, que hay gente... Bueno, gracias a Dios la tendencia está cambiando, ¿no? Como hasta ahora, que el que hacía lucha, el que hacía grappling. Y ahora la MMA está un poco uniéndolos todos de nuevo y ahora está mezclando la fusión. En esa época, ¿éramos monodeporte o había más fusión? ¿O había el caso, por ejemplo, de olímpicos de lucha que hacían karate, ¿no? Cosas así, ¿no? No. Era mucho más radical que en la actualidad, creo. Sí, yo creo mucho más radical. Yo creo que yo era uno de los bichos raros. Yo era, pues eso, lo que he contado anteriormente, ¿no? Que dejo Madrid y me dicen, no, tú no te puedes estar federado por la catalana. Entonces, yo que era karateca no me pongo a hacer karate en Cataluña, me pongo a hacer otras cosas. Pero claro, la gente hacía karate solamente hacía karate, la gente que hacía judo solamente hacía judo. Sí. Así, gente de mi época, muy pocos han tenido transversalidad hacia las artes marciales, haciendo otras cosas. También es cierto que yo me he tirado muchos años, claro, yo ya lo he dejado. Ahora mismo se me ha ido... Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? El primer olímpico español en lucha. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Santiago Morales? Santiago Morales, correcto. Santiago Morales. Claro, Morales ha tenido la gran suerte de ser amigo suyo. Pero él sí hacía transversalidad. Él sí hacía judo. Bueno, claro, pero sí, mira, yo te cuento, mira, Santiago Morales es otra de las personas a las que hay que darse el sombrero. Porque Santiago Morales era, aparte de como persona, que era mejor persona que deportista, y ya es difícil, porque me parece que Santiago Morales había sido 37 veces campeón de España de lucha. Yo creo que no hay nadie que tenga ese récord ahora mismo. Claro, entonces yo recuerdo un día en un homenaje que yo le dije, Santi, pero esto está mal, ¿no? Claro, veo los carteles, me parece que ponía 37, y entonces, claro, Santiago Morales falleció con 50 y pocos años de edad, y el hombre tenía 40 y tantos años. Entonces, a ver, yo soy de letras, pero para contar es bastante sencillo, ¿no? Sí. Bastante sencillo. 37, miras y dices, no puede ser, ¿no? Esto tiene que ser un error, serán 17, han bailado aquí un número. Y dije, Santi, dice, no, es verdad, digo, pero esto no puede ser. Pues si tienes, entonces empezaste a ser campeón de España con 5 años, no puede ser. Y me dice, no, es que yo competía en libra olímpica y ganaba la final y salía corriendo, iba a grecorromana y ganaba también en grecorromana. Dice, yo llevo el sambo y me pasaba de grecorromana a sambo, tal, iba a sambo también. Y luego fue competidor de judo. Te digo cómo fue competidor de judo. A ver. Claro, él era policía nacional. Santiago Morales era policía nacional. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Estaba en el equipo de la Policía Nacional, entonces tenía un equipo de deportistas, solamente hacían eso. Los que eran buenos solamente se dedicaban a hacer eso. Entonces, Santiago Morales, lógicamente, estaba en ese equipo. Entonces, en ese equipo no solamente lucha. Entonces, en aquella época estaban los campeonatos militares de diferentes deportes. Los campeonatos militares eran
incluso más importantes que los campeonatos absolutos de cualquier deporte. Sí, sí, wow. Y te explico por qué. Te explico por qué. Pues porque entonces, hasta no hace mucho, la gente hacía la mili. Claro. Entonces tenían mimbres para matar. Mimbres y mimbres. Claro. Entonces, ¿qué significaba? Que todos los campeones de España de cualquiera de las disciplinas estaban haciendo el servicio militar. Claro. Entonces, en los años 60, 70, 80, no existían las infraestructuras que se conocen ahora. Ahora la gran mayoría de la gente piensa que esto ha nacido así, como las plantas. No, todo esto, por eso esta charla que tenemos, ¿no? Para reconocer a todas las personas que han llevado a lo que ahora somos. Pues, y esas personas, muchas de ellas siguen viviendo, algunos han fallecido, ¿no? Como Santiago Morales, pero otros siguen viviendo, y hay que reconocer cómo han llevado un deporte que se hacía a base de sacrificio y de trabajo, de cualidades personales innatas, porque la gran mayoría de los campeones de España de la época estudiaban y sobre todo trabajaban, es decir, estaban 8, 10, 12 horas en un taller, en un bar, en una fábrica, en donde fuera, lo que hacíamos, cualquiera de las actividades, o éramos estudiantes, o yo era guardia civil, y nuestro tiempo libre íbamos a hacer deporte. Entonces, si quedabas campeón de España, no quedabas campeón de España porque tenías un centro de alto rendimiento, tenías una beca, tenías no sé qué. Tenías a base de sacar todo del lomo. Claro, el que corría porque corría, y cuando terminaba de trabajar en el campo o en la fábrica, se iba a correr a los campos con unas alpargatas. O sin ellas. Entonces, ¿qué pasó? O sin ellas. Bueno, sí, la mayoría que conozco iban con alpargatas, sería antes, ¿no? ya España ya está desarrollada para ir con las alpargatas, ¿no? Pero se corría como se corría. Entonces, ¿qué ocurría? Que ese chaval que había quedado con 18 años campeón de España, por ejemplo, de atletismo, ¿vale? Mariano Aro. Vamos a hablar de Mariano Aro. Mariano Aro es uno de los grandes deportistas en el mundo del atletismo, en 10.000, ¿no? De los pioneros. Sí. ¿Dónde sale Mariano Aro? ¿De un centro de alto rendimiento? No, sale de su pueblo, que corría como los demonios. Y entonces el tío, claro, cuando llega a la mili, pues en la mili, claro, con esa escuela central de educación física, que había profesores de física, la capacidad de captar a quién de los soldados que estaban recién incorporados tenían capacidades deportivas. Entonces se pasaban durante 12 o 18 meses, depende de cada época que ha habido en España, como era el servicio militar, pues en vez de tener que ir al campo o a la fábrica a trabajar, pues estaban todo el día entrenando. Tenían mayor nivel durante el periodo que estaban en la mili que el tiempo que estaban antes de llegar a la mili. Estaban mejor comidos, claro, con descanso, y tenían profesores de educación física que les guiaban. ¿Y qué más? Pues cada uno de los cuerpos del ejército, querían tener a esos chavales dedicados exclusivamente para entrenar, para representar a su unidad, a su ejército, que sea la armada, que sea el ejército del aire, el ejército de tierra o era lo que fuera, pues tenerlos para representarlos y llevarse los honores de ser campeones de España. Por lo tanto, los campeonatos de España de cualquiera de las cosas eran fabulosos. Había un nivel impresionante, pero impresionante. Estaban todos los campeones de España de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que Policía Nacional y Guardia Civil por su carácter militar, y Policía Nacional entonces, que venía de la Armada, también integrada dentro del ejército, pues se competían con el resto de los ejércitos. Guardia Civil llevaba su equipo de judo, su equipo de atletismo, la Policía Nacional llevaba su equipo de atletismo, su equipo de judo, y competían con el resto de los ejércitos. Los ejércitos estaban compuestos por los actuales, por los campeones de España de ese momento. Claro. O sea, los campeonatos de España militares eran impresionantes. Eran impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Diego Morales, claro, era olímpico y era Policía Nacional. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la Policía Nacional y decía, oye, ¿y todo eso que haces con un maillot
si te pones una chaquetilla de un judogi con un cinturón, ¿qué tal? Y dice, pues mejor. Eso me lo ha contado él, ¿eh? Me dice, pues, hombre, pues mejor, porque agarro mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que él fue campeón también de judo, porque le pusieron un kimono y hacía lucha, pero con un traje en el cual agarrar. Que es muy parecido al Y me lo definitiva. decía, pues yo agarraba mejor. Pero yo sé que agarraba mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba en el equipo, pero solamente se dedicaba solamente a hacer eso. Ostras. Claro, y él claro, tenía un nivel impresionante, era un luchador maravilloso. Maravilloso. Santiago Morales y los Isidro, los hermanos Isidro, son de la misma época, pues son unos competidores maravillosos, maravillosos, además de personas, una gente maravillosa. Santiago Morales fue presidente de la Federación Madrileña de Lucha hasta que falleció. Sí, Hasta que falleció. efectivamente. Entonces, bueno, eso es un poco la trayectoria de lo que es el mundo de la lucha. Y lo que es el mundo del judo, ese desarrollo a partir de los años 60, en ese gimnasio en Madrid, en el cual luego se empieza a atraer gente. Pero Se empieza a atraer gente. antes de seguir Sí. por ahí, una duda una curiosidad más que una duda. Sí. En los campeonatos militares estaban, obviamente, todos los miembros que venían de la mili, que vendrían un montón. Sí. Y después estaba la Policía Nacional y la Guardia Civil. Policía y Guardia Civil tendrían pocas oportunidades de ganar, ¿no? Porque toda la tralla venía siempre del ejército, imagino. O también tenían gente ya incorporada, potente, con un nivel. En la Guardia Civil ha habido rachas. Ha habido rachas. Yo he estado en el equipo de judo de la Guardia Civil. Entonces, bueno, depende de los años. La gran mayoría, en esos años, nosotros de Guardia Civil no hacíamos nada, absolutamente. A ver, no hacíamos nada. Competíamos y punto, pero claro, con esos niveles que había, que claro, ibas al campeonato y estaba el actual en cada uno de los pesos, estaba el campeón de ese momento, el chaval o el que iba para las Olimpiadas, claro, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo único que, tanto en policía como en Guardia Civil, lo que yo he tenido la suerte, por ejemplo, que a José Luis de Frutos contrató Guardia Civil para darnos clases, ¿no? Entonces, claro, teníamos a José Luis de Frutos, fue diploma olímpico. Fue el primer diploma olímpico en judo que tuvimos. Sí. Una maravilla de maestro y de persona, ¿no? Lo que es José Luis de Frutos también falleció. Y el mundo del judo tuvo un gran desarrollo a través de las federaciones y porque, bueno, se hicieron acciones bastante interesantes con la contratación de directores técnicos que trajeron principalmente de Francia. Hubo uno de ellos que cambió casi todo el paradigma del judo español, que fue el famoso pintor Klein. El Klein, el pintor, sí. Fue el primer director técnico que tuvo la Federación Española de Judo. Él era judoka. Sí, que pintan azul. Sí. Claro. Y luego el siguiente director técnico que vino fue el gran campeón, el Roland Burger. Eso ya en los años 60, 70. Estuvo durante mucho tiempo, ¿eh? Y Roland Burger, una de las cosas que realizaron Roland Burger fue el llevar el judo por toda España, por todas las provincias, por todos los sitios, daban seminarios en todos los sitios, empezaron a establecer lo que es escuelas y maestros en lo que es todo el territorio nacional. Roland Burger, lógicamente, también fue contratado por la Escuela Central de Educación Física de Toledo para dar clases en la Escuela Central de Educación Física de Toledo. Fue contratado por la Guardia Civil, fue contratado por la Policía Nacional para que diera seminarios. Tuvo mucha acogida el judo cuando llegó, ¿no? Como algo nuevo, como muy novedoso. Sí. Sobre todo en las élites, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 50. Sí. En estos años. Sí, pero se ve a Juan Carlos, por ejemplo, de joven, practicando judo y no practicando lucha, que es un poco más autóctono, ¿no? Por eso digo que llegó ¿Qué Juan? cuando era infante en ese momento.
No iba a ser Juan Carlos, el rey Juan Carlos. rey Juan Carlos, Sí, sí, sí. ¿vale? Que Sí, se veía sí. haciendo judo y no se veía haciendo lucha, que en teoría. ¿Por qué Ah, esa sí, sí, acogida? es cierto. ¿Por qué esa acogida y poco... ¿Por qué cogemos lo nuevo que llega de fuera y lo que está dentro no lo mantenemos? No sé, es un poco la duda esa. ¿Cuál es tu opinión? Eh, pues sí, pues es buena pregunta, porque yo creo que eso viene de la Escuela Central de Educación Física. Es decir, en la Escuela Central de Educación Física no he visto ni grabados, ni textos, ni nada en la Escuela Central de Educación Física con clases de lucha libre olímpica o de greco. Yo no lo he visto a gente como yo haciendo. En cambio, sí que he visto clases, como he dicho antes, yo soy diplomado en el año 90, ¿vale? Y tenemos la disciplina, la natura de judo y jiu-jitsu. Pero eso venía de muy atrás, pero los textos venían de los años 50 a los años 60. O sea, en los años 50 a los años 60 ya se hacía judo y jiu-jitsu, también se hacía lucha. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor pues un tema de pudor. Puede ser, ¿eh? ¿Pudor por qué? Es una hipótesis. Sí, en el sentido de que como uno se hace con ropa y con agarre, ¿vale? Y el judo jiu-jitsu, claro, el judo jiu-jitsu, por eso se llamaba la disciplina judo y jiu-jitsu, porque en judo y jiu-jitsu, en la parte de jiu-jitsu, se trabajaba también lo que es la defensa personal, que claro, que está muy enfocada, más enfocada que la lucha libre o la grecorromana a lo que es el oficio de soldado. Es decir, claro, es una defensa personal. ¿No? Encima, además, recuerdo que, claro, hacíamos esgrima de fusil con bayoneta y, claro, tiene mucha mayor relación con lo que es el oficio de soldado que lo que es la lucha, que son dos tíos o dos tías, ¿no? En maillot, agarrándose cuerpo a cuerpo y que tiene menos transferencia a lo que es el arte marcial, es decir, el arte de la guerra. Lo que puede servir para un soldado que va vestido y que va con un fusil en la mano y una bayoneta. Creo, como, que puede ir un poco por ahí. Como que una herramienta más útil, ¿no? Y se descartó la una por la otra. Exactamente. Sí, porque es que no lo he visto yo en los textos. Yo no lo he visto en los textos, además ni practicarlo como deporte. Y mirar que la Escuela Central de Educación Física hacen todos los deportes, no solamente los deportes civiles, sino también los deportes militares, que son muy interesantes, ¿vale? Como las patrullas de tiro, el tiro, el pentalón, que luego se convierte en el pentalón militar, pero el primero es el pentalón militar. Sí. Perdón, se convierte en el pentalón deportivo, pero es un origen militar, pentalón. Entonces, todos los deportes militares, lógicamente, son base de la educación física militar, de la Escuela Central de Educación Física. Si quieres, pero lucha no. Bueno, si quieres podemos ver otro tema, porque sí, que a mí me interesa mucho siempre por todas las influencias que estamos teniendo ahora mismo. Ahora la mujer se está incorporando muchísimo a las luchas, incluso la MMA, y de hecho la lucha femenina está teniendo la única medalla olímpica que tiene España en lucha, es femenina, ¿vale? Un bronce de Maidemunda. En esa época estaba muy retirada la mujer, no de lucha, sino de las artes marciales en general, o estaba incorporada, o ¿cómo estaba? Cuando dices de esa época, ¿de qué época estamos hablando? Porque, claro. Yo he visto fotos. Yo tengo fotos. Vamos a cuadrarlo en decenas de años. En decenas. La primera parte del siglo XX, ¿vale? Sobre todo sí, hasta fue bastante aperturista en cierto sentido. De hecho, hay fotos del Circo Price del equipo femenino español de lucha femenino de lucha grecorromana. Que eso no existe hoy en día. No, sí, tengo fotos. En mi Instagram están colocadas esas fotos. Había luchadoras de Cash, bastante famosas, ¿vale? Claro, viene la guerra, esto cambia el panorama para todo el mundo y aparece la Federación de Lucha. ¿Cómo estaba
¿Sabes cómo estaba la mujer en esa parte, 50? ¿O cuándo se iban incorporando ya a partir de los 70? ¿Cuál es tu visión de ahí? Sí, yo empecé en el año 78. Entonces yo me voy a remontar a lo que yo conozco, a lo que es mis recuerdos. Entonces yo mis recuerdos en el mundo de las artes marciales, en todas, tanto en karate como en judo, como en aikido. En aikido sí que creo recordar, por ejemplo, a la mujer de Tomás Sánchez, que hacía aikido. Y estamos hablando ya de finales de los 70 que son los años 80. Pero en el mundo del judo y el karate, no recuerdo. Las mujeres hasta los años 90. Hasta los años 90, tan tarde. Yo recordarlo, Yo recordarlo con esa perspectiva. En mi clase, bueno, sí. Luego he conocido a finales de los años 80, pero una o dos chicas en clase. No había chicas, no recuerdo yo. Y sería para recordarlo, porque claro, cuando eres adolescente, de las chicas que hay en la clase, ¿no? Claro, obviamente. No había, y menos campeonatos. Y menos cuando íbamos a competir, lógicamente no en lo que son los campeonatos militares, menos todavía, porque no estaban entonces incorporadas las mujeres ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni al ejército, ¿no? No estaban incorporadas, entonces no había campeonatos femeninos. Y las pocas que había de karate. Las pocas que había eran familias, ¿no? De los que practicaban. Sí, exactamente. Sí. Sí, no, yo creo que fue a finales de los 80, a principios de los 90, donde yo creo que, mira, una de las principales que más éxitos además nos ha traído al deporte español fue Coral Bistúer, ¿no? En el mundo del taekwondo, ¿no? Sí. Claro. Eso fue el pleno 90, Coral 95. ¿Perdón? Fue el año 93, 95, sí. ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, Coral cuando quedó campeona olímpica. ¿Pero quedó en Barcelona o quedó después? No, ella quedó después de Barcelona. Sí. Sí, ella quedó de Barcelona, pero claro, cuando tú quedas campeón de algo es porque llevas ya muchos años practicando. O sea, no has empezado el día anterior. Sí. Claro. Entonces vamos a poner finales de los 80, 90. Y si hablamos de medallas de oro, en deporte estarás contento de tu Sandra, ¿no? Que ganó la única vez que ha sido el karate olímpico. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, y los éxitos del mundo del judo. El mundo del judo tiene muchísimas judokas femeninas que con grandes éxitos a nivel internacional. El mundo del judo ha tenido un gran desarrollo en el mundo femenino. Y la lucha, no nos olvidemos de Aurora Fajardo. Hombre, Aurora Fajardo, claro, Aurora, buena amiga mía. Claro. Sí. Aurora es buena amiga mía y he entrenado con ella y es una máquina. Sí. Aurora y Teresa, Antonia. Claro, exactamente, y Teresa. Claro. Minerva Montero también en Canarias, otra. Sí. Sí, bueno, yo conozco a Teresa también, porque encima además le he comprado material porque tiene una tienda, o tenía una tienda. Sobre todo tiene mucha relación, lógicamente, en Madrid a nivel deportivo con Aurora Fajardo, claro. Sí, que todavía siguen en todos los campeonatos. Además, Aurora hace todo. Sí. Hace buen judo y bueno, como luchadora y como sambo, impresionante. Sí, bueno, en sambo tenemos también a María del Mar, que fue campeona del mundo varias veces. Claro. Sí, las chicas están muy guerreras. Pero lógico, el momento que que la mujer se incorpora al mundo del deporte, pues España nos ha dado muchísimas satisfacciones. Porque, claro, son muy guerreras y claro. Pero yo creo que las pioneras fueron en el mundo del judo. En el mundo del judo.
con aquella Begoña Gómez, con Miriam Blanco, famoso Miriam Blanco, ¿vale? Campeonas de Europa en los años 80, Loli Veguillas, que claro, eran unos mitos en los años 80, ¿no? Creo que ahora como madres están dando también hijas y hijos competidores que están en los equipos nacionales. Sí. Que bueno, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues no sé. Estos son un poco los orígenes de lo que son las artes marciales en el siglo XX, ¿no? A mí me gustaría, porque ya vamos a ir cerrando un poquito, pero me gustaría, como nuestras conversaciones cuando saco un tema son largas, vamos a intentar. ¿Cuánto llevamos hablando? Bueno, una hora y pico. Todavía no llegamos a los del Jordi Wild, no llegamos, que son 3 y 4 horas, ¿no? Pero... Estoy encantado, estoy encantado. ¿Cómo ves tú los deportes de contacto de esa época hacia hoy? La evolución. ¿Se está mercantilizando mucho? ¿O es una evolución normal? ¿O te gusta hacia dónde vamos? ¿No te gusta? ¿Cuál es tu opinión un poco sobre eso? Sí, mi opinión es que a mí me gusta. Me gusta en el sentido de que ahora mismo hay tanta oferta que cualquier persona puede elegir lo que mejor le viene o le conviene. Tanto es así que ahora hay muchas personas que pueden vivir de las artes marciales o los sistemas de combate. Por lo tanto, eso es un gran avance para mí. De tal manera que antes no. Antes los que yo he tenido la de judo, pero para mí eso era una especie de hobby y un pequeño complemento a mi salario como guardia civil. Pero nada más. Era pura afición y nada más. Pero ahora no. Ahora hay muchísimas personas que simplemente compitiendo pueden vivir del mundo de las artes marciales compitiendo y dedicándose profesionalmente al mundo de las artes marciales también, en lo que es el aspecto profesional de vivir de ello. En cambio, lo que es el disfrutar de las artes marciales, de las diferentes gamas o formas que existen de practicarlo, me parece fabuloso. Es muy transversal. Y claro, hay grandes profesionales de la educación física, del mundo de las artes marciales, de los sistemas de combate, que además son titulados en educación física y trasladan todo eso a las diferentes fórmulas. Tienes la fórmula de las artes marciales tipo Aikido, que están relacionadas más con el desarrollo, porque el Aikido no tiene competición. Entonces, está más relacionado con el desarrollo propio, con el desarrollo interior, con otra filosofía más mental, porque es el yoga. El yoga es una actividad física. ¿Qué es el yoga? Es un deporte. El yoga no hay competición. Entonces, es una cosa parecida, ¿no? Dentro del mundo de las artes marciales, el Aikido está más relacionado con el yoga que con el taekwondo, lógicamente. Diferente, es muy tradicional, se respeta mucho los temas ceremoniosos, el desarrollo personal. El Aikido es una forma de hacer artes marciales. El judo, dentro del judo, pues tienes los diferentes tipos de judo. Tienes un judo competitivo, tienes un judo recreativo, es un judo, podríamos decir, educativo, por supuesto. Me parece que la segunda o la tercera número de licencias de deportes en España es el judo. Es decir, muchos los niños. Sí, me parece la primera número de licencia es la caza. Sí, primero la caza, efectivamente. Yo creo que el judo está el quinto. Ahí, sí. Creo que es el fútbol, luego es el segundo. Sí, después está baloncesto, balonmano. Yo creo que está por el quinto, sexto. Pero están altitos. Sí, bueno,
posible que cuando yo me titulé como maestro de judo, que entonces pues estudiaba esto y te daban los datos, me parece que estábamos entonces en judo, estábamos en la tercera número de licencia. El año Vale, pasado, pues de Kazai. el año pasado creo que fueron 90 y... No, bajó un poquito, fueron 80 y tantos, 92. Por ahí estuvo, 1000. 80 y tantas, 1000, 90.000 licencias. Estoy desconectado, estoy un poco desconectado ahora. Sí. Estoy un poco desconectado. Sí, Pero sí, ha estado... Yo cuando me llega el informe todos los años me lo bicheo. Claro, Me gusta mucho. Está muchísimo más actualizado. Está muchísimo más actualizado. Pero todo el mundo sabe, o por lo menos en la sede de Madrid, por ejemplo, muchos colegios tenían como actividad, dentro del propio colegio tenían judo como actividad. ¿Vale? Todos los polideportivos de todos los pueblos tenían su escuela de judo. Y entonces, bueno, yo tenía 60 niños en la escuela de judo de mi pueblo. Y mucha promoción. Hicieron muchísima promoción. Sí. Hubo acciones políticas a través de la federación en la cual, bueno, pues que hubo un gran desarrollo. Un gran desarrollo. Entonces, bueno, eso es una parte del judo. Hablo de judo, ¿no? El judo educativo. El judo educativo como una educación dentro de una asignatura para niños, ¿no? Que de ahí salen, lógicamente, ahora no puede haber un campeón olímpico que no haya comenzado a hacer judo antes de los 5 años. Antes de los 5 años, ahora mismo, ninguno de todos los campeones olímpicos empezaron a practicar judo entre los 3 y los 5 años. Entonces, bueno, sí. Pero eso está la gran mayoría. La gran mayoría de los niños que practican judo es un judo educativo. Se enseña valores. En las escuelas de judo se enseña valores. ¿Que de ahí salen campeones? Sí, salen campeones, pero sí. eso es aparte. Gracias a Dios en todos los deportes de contacto eso ya es una línea común en todos, ¿no? En lucha por mismo, en sambo, en grappling, en todas. Sí. En karate, lo mismo. ¿Te gusta? Me has comentado que te gusta la situación actual porque todo el mundo tiene muchas facilidades. Posibilidades, correcto. Yes. Pero, ¿qué te parece? Existían en esa época que estamos hablando, ¿no? Sobre todo segunda mitad del siglo XX, que es la que más conocen, ¿no? Los Wing Chun Chun, como yo digo. Los de te llega el cuchillo y hace y te lo has quitado, o viene con la pistola de... Sí, claro. Eso, los Instagram. Sí, pero eso es... Sí, no hay nada de eso, lógicamente. Entonces, claro, era aquellas... Es que yo diferencio lógicamente sin entrar en polémicas con nadie absoluto, ¿no? Yo diferencio lo que son las artes marciales puras y que son mezclas de otras cosas. Ya. Es decir, no sé si me explico. Lo que son sistemas de combate que consisten en lo que es la lucha, es decir, el agarre de hombre contra hombre, mujer contra mujer, y hay que derribar o someter, ¿eh? A través de unas reglas que son de derribo y control. Eso por un lado. Los deportes de combate o artes marciales que son de golpeo, de puro golpeo, tipo karate, boxeo. El boxeo es otro sistema de combate. Sí. Sabate, boxeo. Claro, es un verdadero arte. Yo he practicado boxeo, es un verdadero arte y lo mismo es también una escuela de vida. O sea, esos sistemas, el aikido, en la parte puramente no competitiva, con el dominio de las distancias y los controles articulares y los derribos a través de una serie de filosofías de trabajo, y aquellas artes marciales que lo unen todo, lo mezclan todo. O sea, mezclan el agarre con el golpeo, con el... Si bastante difícil es hacer una sola de las cosas, dominar una sola de las distancias o de los sistemas, en el momento que mezclas todo, ahí es donde se da más lo que has dicho tú del Instagram.
Ese que derriba luxa, somete Y te hace pero, y te hace un café. exactamente, pero de forma irreal. De forma irreal. ¿Y por qué me refiero de forma irreal? Porque separo completamente lo que es el MMA profesional. Eso te iba a preguntar. Si tú el MMA la incluías en ese grupo o no. No, 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 no. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque lo conozco. Lo conozco. He viajado mucho a Brasil. He conocido en Brasil a varios de los grandes competidores iniciales de lo aquello que se llamaba Etudo. Y entonces lo que se ha ido ha sido depurando, de tal manera que lo que se lleva al MMA es la eficacia deportiva a su máximo nivel. De tal manera que lo que se entrena, en vez de coger y una persona de MMA estudiar los 40 movimientos del Gokyo japonés del judo, hace dos técnicas. Dos técnicas que le sirven para lo que él busca. Utiliza otras dos técnicas para protegerse bien en el golpeo y derribar a alguien con el golpeo. Y coge aquellas técnicas o aquellos sistemas que son más eficaces en una determinada cosa. De tal manera que lo unen haciendo una estrategia y una táctica enfocada a ganar campeonatos de acuerdo a las del MMA. Por lo tanto, son grandes deportistas que dominan un posible, que dominan muchas cosas, pero principalmente están enfocados en lo que es el perfeccionamiento físico, o sea, estar muy fuertes, tener un gran nivel deportivo, y estos técnicos dominar 20 técnicas en completo, para sumisión, para golpear y para derribar. Entonces, ¿piensas que el MMA podría ser el deporte de contacto definitivo? Para mí sí. Para mí sí. Sí. Y lo que he conocido, ¿cómo se llama el último que tenemos? El español, Tupuria. Ucraniano. Georgiano, Tupuria. Sí, Tupuria. Yo le he visto unas cuantas veces y es un auténtico deportista. Es un deportista. Es un deportista que ha cogido la filosofía de la lucha. Él creo que empezó con lucha y judo. Con Romana empezó en Georgia. Sí, sí. Por lo tanto, claro, y los que conozco han empezado con algo muy potente de las puras, de lo que hemos dicho de las luchas puras, ya pues sobre romana, judo o karateka boxeador o ya está o jiu-jitsu o grappling, ¿vale? o grappling también. Exactamente, el dominar cada una de las distancias y de las dimensiones en el espacio, porque en el fondo las luchas o los sistemas de combate no dejan de ser sino el dominio de esas dos cosas, ¿no? Lo que son las distancias. A un luchador de un determinado sistema le rompen las distancias y ya está fuera de su... Sí. Y las distancias son muy pequeñas, muy pequeñas. No es lo mismo la distancia del taekwondo que la distancia del karate. Y son artes marciales completos, pero claro, uno trabaja más rápido que el otro, por lo tanto las distancias, en cuanto le rompes a uno la distancia, lo mismo ocurre con el judo. Esa era la broma típica cuando competía. De tú que haces lucha, la lucha no golpea, eso no sirve para nada. Tú te ibas acercando al otro, cortaba la distancia y cuando te quería golpear no podía golpearte. Y el otro ya estaba en el suelo. Exactamente. Y esa es la típica broma, ¿no? Claro. Entonces hablamos de distancia y hablamos de situaciones espaciales. Es decir, alto, abajo, claro, depende. Claro, es lo mismo, ¿no? A un boxeador lo agarras por el cuello, lo derribas al suelo y en el suelo, ¿qué sabe? Está fuera de su zona de confort.
Él no sabe, no es su sistema. Claro, lógicamente. Pues... Te he perdido. No, estamos aquí, estamos aquí. Digo, no, De nada, esto, volvemos de nuevo a los orígenes, ¿no? De la lucha, al pancracio MMA, ¿no? El pancracio griego en la MMA moderna. claro, exactamente, la MMA en moderna. Claro, que todo eso viene del valetudo de los hermanos Gracie en Belém do Pará, en el noroeste de Brasil, ¿no? Que es donde yo viajo más a menudo desde hace años. Pero hay una gran afición. En Brasil hay una gran afición a ello. Se llenan estadios. Es auténticamente maravilloso. Entrar a un estadio de esos y entrar como en un estadio de fútbol en España, pero lo que hay en el centro es un octógono. Sí. Y hay una afición impresionante. Además, con los Gracie está sí, ¿Perdón? Con los Gracies está la famosa pelea con Kimura. Sí. Que todo el mundo alaba a Gracie, pero ganó Kimura. Sí. Me gusta recordarlo porque la gente... Claro. Sí, pero hay que tener en cuenta que, claro, en Grecia se hicieron famosos. Claro. Se hicieron famosos. Porque ellos fueron pioneros en una forma diferenciada de luchar. Pero, claro, que fueron un especialista en su materia. Efectivamente. De frente, claro. Pero todo eso, en el momento que ha tenido una evolución y lo que se hace, porque así los he visto, que es ese gran karateca, que es un gran karateca, pero no va a ser campeón de nada, es un gran karateca, y tiene unas grandes capacidades físicas, lo que hace es aprender lo que necesita aprender de lucha para derribar, o para someter, o dejar en el suelo, y ya está. Y así se van complementando. Y de ahí salen los grandes campeones. Muchos de esos grandes campeones son campeones por un año o dos, y no hay más. Lógicamente, porque tienen como una profesional y se acabó. No se mantienen en el tiempo. Hombre, es que la MMA es dura. Porque la MMA es dura. Sí, claro, es muy duro. Es durísimo. Sí. Durísimo, porque principalmente lo que son grandes deportistas. No sé si me ves bien porque me anocheciendo. Nada, no te preocupes. Propio. Bueno, Antonio, yo creo que ha sido todo un repaso a la historia moderna de la lucha en España. Sí, en España. Sí. Y un poco por encima. Hemos olvidado, lógicamente, nos hemos olvidado muchísimos nombres de personas que, claro, que han estado ahí, pues eso, siendo seleccionadores nacionales de los equipos nacionales, de estar en el día a día durante toda su vida de forma profesional, dedicadas al mantenimiento de sus gimnasios, de sus dojos, con todo lo que lleva, porque en el fondo lo podemos romantizar mucho, pero en el fondo no se trata sino de un emprendedor. Sí. Es un emprendedor que tiene un negocio, que paga impuestos y que además de ser un maestro en el arte que quiera hacer, tiene que sobrevivir y tiene que comer, tiene que vivir y tiene que gestionar un negocio, ¿no? Sí. En el fondo es un negocio. Y claro, todas esas personas hay que darles un reconocimiento porque llevan al sistema de combate o al arte marcial a lo que ahora mismo conocemos, ¿no? Partiendo de lo que había, que era nada. Cero. No hay nada, por lo tanto, todos los que empiezan empezando por Fernando Franco de Sarabia, ¿no? Y todos aquellos en el mundo del judo y en cualquiera de las disciplinas. O, claro, imaginémonos esos japoneses como Ishimi, que llega abandonando su país, vienen a un país como el nuestro para comenzar de cero, a enseñar algo. Todo eso, de verdad, es para quitarnos el sombrero, que seríamos nosotros capaces de hacerlo, de irnos a un país por ahí extranjero sin hablar el idioma ni nada e intentar vivir de algo de lo cual nosotros hay que ponerlo en su justa medida. Lo hacíamos. Y aunque no tenga nada que ver con el deporte,
Chiquito de la Calzada, fíjate tú por dónde voy a salir. Claro. Él Claro, viajó sí. en esa época, en los años 40, 50, a Japón a enseñar y vivió allí. flamenco y vivió allí muchos años. Por eso cuando contaba sus Sí, chistes era y lo que estaba haciendo son katas de karate que aprendió allí con el baile. Es decir, que no te creas, que yo saco aquí mi orgullo patrio y digo que los japoneses venían aquí, pero que Claro nosotros que también hemos ido. Sí, exactamente. Sí, hemos ido, pero si te das cuenta son excepciones que confirman la regla. Son excepciones. En cambio, los japos ya no es una excepción, porque vinieron varios de forma aislada ya en el mundo del karate, pero también en el mundo del judo. Sí. Y también en el mundo del aikido. Vamos a dejarlo empate. Vamos a dejarlo empate y no nos peleamos. Sí. Pues sí, que lo que sí. El orgullo patrio, tener un chiquito y muchas expediciones de flamencos que han ido a Japón, que de hecho hoy en día Japón es el segundo país del mundo donde se habla, hay más flamenco. Hay muchos japoneses, cantadores, bailadores. Pero bueno, vamos a empezar otro programa nuevo con la pelea entre España y Portugal. No, España y Japón. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hemos estado aquí un montón de Igualmente. Ha sido un placer, sí. Compartir y hablar de algo que nos gusta y compartirlo así. Es posible que para gente joven a lo mejor diga, joder, vaya aventuras de abuelete que están con cualquier... ¿no? Pero bueno, si tú no pones base, no puedes construir la casa. Y hay que conocerlo. Por supuesto. Claro, las estructuras, son las estructuras. Y ese reconocimiento es que, bueno, pues yo había hablado con Francesc y me ha encantado que lo compartiera contigo y que estemos tú y yo aquí, que no nos conocíamos. Pues, bueno, muchísimas gracias. Oye, un placer. Quedo a tu disposición y muchas gracias por todo. Un abrazo. Espero que hayáis disfrutado con la entrevista con Coque, la segunda parte. Y nada, ya os dejo que estoy aquí terminando de montar la Copa de España de Grappling en Sevilla, en el pabellón San Pablo, pabellón polideportivo de Sevilla. Y nos vemos la temporada que viene. Final de septiembre. Empezaremos con la 4ª temporada de The Scoracer Live. Un saludo a todos. Acabas de escuchar Scoracer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scoracer.